Mi esposa no podía creerlo cuando me vio parado en la puerta de su habitación de hotel, mirándola a ella y a su jefe besándose como dos adolescentes en celo. Ella se quedó helada. Su mirada era una mezcla de pánico e incredulidad. Intentó balbucear algo, quizá una excusa, quizá una explicación que nunca existió. Pero yo solo la miré a los ojos, sin gritar, sin preguntar nada. Simplemente le di la espalda y dije, la carta te espera en casa. Cuando llegó, encontró la casa vacía. Sin muebles, sin cuadros. No hay señales de que alguna vez hubiera habido una boda allí. Solo una carta en el suelo, con mi nombre debajo y un divorcio en el papel. Si hubiera prestado atención a los detalles, habría notado semanas atrás que ya estaba todo preparado. Pero estaba demasiado ocupada respondiendo mensajes en las primeras horas de la mañana, tomando largas duchas antes de las reuniones y maquillándose como si fuera a un desfile, no a una conferencia en Curitiba. La traición siempre viene disfrazada de rutina. Y cuando menos lo esperas, estás sentado en tu auto afuera de un hotel, con el aliento atrapado en el pecho y la sensación de que te han arrancado el suelo bajo los pies. Lo seguía a ambos esa tarde. Dijo que iba a un evento corporativo, una convención de marketing con líderes regionales. Yo, que siempre había sido tranquila y racional, esta vez seguí el impulso. Tomé el primer vuelo, alquilé un coche en el aeropuerto y lo seguí. Cuando estacioné cerca del hotel y los vi bajar juntos del taxi, mi corazón se detuvo. Y aún así no caí. Esperé. Yo miré. Registré mentalmente cada gesto, cada sonrisa, cada toque sutil que solo tiene sentido cuando ya sabes que estás siendo traicionado. Entraron al hotel de la mano, pero se soltaron cuando llegaron a recepción. Fingían estar distantes, pero sus ojos lo decían todo. Esperé 20 minutos. Tiempo suficiente para asegurarse de que estarían en la habitación. Subí como quien lleva un cuerpo sin alma. No llamé. No lo dudé. Abrí la puerta con la tarjeta que tomé en recepción con una excusa ensayada y los vi allí, como si estuvieran en un mundo donde yo no existía. Él la tomó por la cintura y ella lo besó con los ojos cerrados. No hubo ningún drama. No hubo ningún escándalo. Solo el silencio penetrante al final. Incluso intentó seguirme por el pasillo, me llamó por mi nombre y me rogó que la escuchara. Pero ya no era el mismo. En ese mismo momento, algo dentro de mí murió. El hombre que conoció, el hombre que le tomó la mano en el altar, que la vio dar a luz a nuestro hijo, que lloró en secreto cuando perdió a su padre, ese hombre desapareció entre las alfombras de un hotel barato. La carta de divorcio no fue escrita esa noche. Llevaba días listo. Lo que ella no sabía era que mientras ella conspiraba con su jefe para poner fin a nuestro matrimonio, yo ya estaba reconstruyendo mi nuevo comienzo. Lo que ella tampoco sabía es que conocí, por casualidad, un rostro que no había visto en 20 años. Una oportunidad que me dio fuerzas. Una mirada que me recordó quién era yo antes de ser el hombre traicionado. No escribí insultos en la carta. No dije que la odiara. Solo enumeré fechas, horas y huellas. Informé las mentiras con precisión quirúrgica. Escribí con la frialdad de quien ya lloró todo lo que tuvo que llorar. La última línea decía, ahora puedes tenerlo. Pero ya no soy tuyo. Intentó llamar. Varias veces. Mensajes desesperados, correos electrónicos demasiado largos para ser sinceros. Amigos en común se acercaron a mí, diciendo que lo sentía, que había sido un error, que se había dejado llevar. Lloró a todos menos a mí. Y cuando me conoció en persona semanas después, ya no era la mujer segura y altiva que una vez conocí. Era una sombra, una figura desplomada. Dije que quería arreglar todo, pero cuando me di cuenta de que sus lágrimas se debían a la pérdida de consuelo y no de amor, simplemente sonreí. ¿Sabes qué es más cruel que ser engañado? Es ver que quien te traicionó esperaba que le suplicaras. Ella esperaba que me humillara, que gritara, que rompiera algo. Pero lo rompí en silencio. En el vacío de la casa. En el eco de la ausencia. ¿Y lo más irónico de todo? Su jefe la abandonó días después de que todo saliera a la luz. Dijo que no podía involucrarse en algo tan expuesto, ya que podría dañar su carrera.
mientras ella lloraba en el sofá de su madre, él cenó con otra mujer en un restaurante del centro. Sí, lo sabía. Quería saber. Quería ver el espectáculo de cómo todo se desmoronaba. Pero no se trataba solo de venganza. Porque en medio de todo esto, encontré a alguien que alguna vez me hizo sonreír. Un café derramado en el suelo de una librería. Una disculpa. Un abrazo vergonzoso. Un reencuentro con el pasado que, quizás, nunca debería haber quedado atrás. Ella no hizo preguntas. Simplemente me miró como si alguien estuviera viendo a través del dolor. Y en esa mirada encontré la paz que mi hogar no me había ofrecido durante años. Lo curioso es que, a veces, la traición es solo el detonante para descubrir quién eras antes de cancelarte a ti mismo. Antes de amar a los demás más que a ti mismo. Antes de aceptar migajas como banquete. Y ahora, cuando miro hacia atrás, no me siento enojado. Siento gratitud. Porque fue necesario ver morir tan brutalmente al amor para aprender a amar de nuevo. Pero de una manera nueva. Sin miedo. Sin concesiones. Sin mentiras. Ella todavía camina por las calles con la mirada perdida, preguntando a todos dónde he estado, como si no hubiera sido ella quien me echó del paraíso. Pero la respuesta que busca está en esa carta, debajo de la puerta, ese día en que el mundo se convirtió en cenizas. Y lo que ella nunca sabrá, es lo que escribí al final de esa carta. Porque allí había una frase. Una frase que lo cambió todo. Una revelación que podría haber cambiado el juego, si hubiera llegado a tiempo. Pero, ¿qué decía esa última frase? Bienvenido al canal. Aquí no romantizamos, y mucho menos apoyamos ninguna forma de traición. Todas las historias contadas son ficticias, creadas con el único propósito de mostrar cómo la infidelidad puede devastar vidas, destruir familias y marcar corazones para siempre. Ahora respira hondo, prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar a continuación es una historia impactante. Su nombre era Daniel. Analista financiero desde hace más de 15 años, uno de esos hombres metódicos, serenos y predecibles. Era el tipo de persona que se levantaba todos los días a la misma hora, tomaba el mismo café negro, sin azúcar, leía el periódico antes de ir a trabajar y regresaba a casa puntualmente a las 6:45 de la tarde, como si cada detalle de su rutina estuviera cronometrado por un reloj invisible. No era el tipo de hombre que atraía multitudes ni despertaba miradas curiosas en la calle, pero sí era el tipo de hombre que hacía promesas y las cumplía. Su lealtad no era solo una virtud, era una elección diaria. La calma con la que Daniel llevaba su vida no le hizo pasivo, al contrario, era un hombre firme, observador y tan atento a los detalles que pocos podían engañarlo sin dejar rastro. Su vida fue simple pero sólida. Su mundo era pequeño pero seguro. Ella, en cambio, era como un cuadro que nunca dejaba de pintarse. Isabela tenía energía en la mirada, presencia en las palabras y un sutil magnetismo que la hacía notar sin necesidad de llamar la atención. Licenciada en marketing, tenía un talento casi instintivo para el trato con personas y entornos. Sabía cómo vestirse para cada ocasión, cómo moldear su tono de voz en función del interlocutor y, sobre todo, cómo parecer fuerte incluso cuando el mundo se derrumbaba por dentro. Era carismática, sensible, intensa. Su carrera había despegado en los últimos años, ascendiendo 2 veces en menos de 3. Tenía una relación respetuosa con el trabajo, pero era ambiciosa. Quería más. Quería crecer, viajar, sentir que podía lograr lo que quisiera. En casa era dedicada, cuidadosa, siempre preocupada por el bienestar de su marido y de las pocas personas con las que tenía verdaderos vínculos. Isabela y Daniel se conocieron en una conferencia universitaria sobre economía del comportamiento, cuando ella aún estaba en su último año de universidad y él había sido invitado como uno de los disertantes. Esa noche, algo en ellos se alineó casi instintivamente, no fue pasión a primera vista, sino algo más profundo, un sentimiento de que estaban en la misma página. La relación entre los dos creció rápidamente. A los pocos meses ya compartían fines de semana, planes y silencios confortables. Daniel estaba estable. Isabela era ligera. Y de alguna manera pareció equilibrarse perfectamente. Se casaron en una pequeña ceremonia, en un lugar remoto, rodeados únicamente de sus seres más cercanos.
Ninguno de los dos hizo ningún comentario de grandiosidad. Realmente dejaron claro un punto. Compraron una casa modesta pero acogedora en un barrio tranquilo. No tenían hijos y ni siquiera habían decidido si algún día los tendrían. Era como si la vida en común ya fuera compleja, desafiante y, a veces, lo suficientemente completa. Compartían el mismo techo, los mismos rituales nocturnos, los domingos tranquilos y hasta los silencios densos que aparecían de vez en cuando, porque cada pareja tiene sus días nublados. Pero incluso en esos días se quedaron. Hablaban con calma, discutían sin gritar y siempre parecían encontrar el camino el uno hacia el otro. Daniel era un hombre de gestos sencillos. No fue de grandes declaraciones, sino de actitudes constantes. Sabía cuál era su chocolate favorito y lo compré incluso cuando dijo que estaba a dieta. Recordaba fechas importantes, pero también pequeños detalles olvidados por todos. Escuchaba más de lo que hablaba, y eso a Isabela le gustaba, sentía que la veían, que tenía espacio. Ella, aun con toda su intensidad, sabía ser delicada en los momentos justos. Cuidaba la casa con diligencia, organizaba cenas para los amigos de Daniel, mantenía fluida la rutina sin dejar de lado su propia individualidad. Había en ellos un acuerdo tácito de libertad. Viajaba frecuentemente por trabajo y él nunca le preguntaba sobre horarios o compromisos. Confié. Y ella, hasta donde él sabía, devolvió esa confianza con lealtad y afecto. La casa que compartían era como un reflejo de su relación, organizada, discreta, pero llena de personalidad. Los cuadros en las paredes contaban historias de viajes, los libros apilados mostraban diferentes gustos que se encontraban en los detalles. Leía novelas y libros de comportamiento. Él, la política y la economía. Pero ambos se perdieron en largos cafés por la mañana, intercambiando ideas sobre el mundo como dos cómplices de una vida construida juntos. Tenían pocos amigos cercanos, pero los que tenían eran fieles. Los sábados por la noche solían ser suyos, un vino, una película, tal vez una canción tocando el bajo mientras ella apoyaba la cabeza en su hombro y él le acariciaba el pelo como alguien que detiene el tiempo. Sin embargo, en los últimos meses se ha producido un cambio imperceptible. Ni una ruptura, ni una explosión. Pero un tipo diferente de silencio. Una pequeña distancia que, para quienes miraban desde fuera, resultaba invisible. Daniel no sintió enojo ni sospecha. Solo un sutil escalofrío en el pecho, como si el abrazo de Isabela se hubiera acortado un poco. Como si los besos largos hubieran dado paso a caricias rápidas y apresuradas. Pero lo atribuyó al cansancio, las presiones del trabajo y sus constantes viajes. Creía que la vida estaba hecha de ciclos, y que incluso el amor pasaba por fases de marea baja. Nunca dejó de esperar que ella regresara temprano de algún viaje. Él nunca dejó de prepararle el café como a ella le gustaba. Nunca dejó de escribir notas afectuosas en los días normales. Isabela, por su parte, vivía un momento de efervescencia profesional. Estaba involucrado en un nuevo proyecto, con metas audaces y reuniones constantes con la junta directiva. Pasó días fuera, regresó cansada y dijo que necesitaba tiempo para ella misma. Daniel entendió. Dijo que ella realmente necesitaba volar, para lograr lo que quería. Pero, dentro de él, algo empezó a sentirse abandonado. Aún así, todavía estaba presente. Nunca se trató de cobrar, y no lo sería ahora que empezó. Isabela fue su esposa, su socia, su elección. Y, para él, las elecciones debían ser respetadas. Hasta entonces, la confianza era un pilar inquebrantable entre ellos. Ella nunca tuvo que explicar dónde estaba. Nunca tuvo que preguntar. El móvil estaba sobre la mesa, desbloqueado. Se compartieron las contraseñas. Los viajes, siempre relatados con entusiasmo. Contó historias sobre los lugares que visitó, las cenas corporativas, la gente que conoció. Pero, poco a poco, su voz empezó a transmitir cierto cansancio que Daniel no supo interpretar. Sus ojos, alguna vez llenos de brillo, a veces parecían vacíos, ausentes. Aún así, ella sonrió. Dijo que estaba feliz, realizada. Y él creyó. Fue durante este periodo, en una tarde cualquiera, que Daniel recibió un mensaje inesperado de una persona a la que no había visto en muchos años.
Un viejo amigo de mi juventud, de esos que la vida se lleva sin conflicto, solo por la fuerza del camino. Estuvo unos días en la ciudad y me propuso un café, solo para recordar viejos tiempos. Dudó por un momento, pero aceptó. No había nada malo en eso. El encuentro fue ligero, nostálgico. Hablaron del pasado, se rieron de viejas historias. Estaba más madura, más serena. Y, por primera vez en mucho tiempo, Daniel se sintió escuchado de otra manera. No como marido. No como el hombre responsable y predecible. Pero como alguien que todavía tenía historias que contar. Esa conversación lo afectó. No de una manera romántica, no como un coqueteo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que todavía era un hombre completo, no solo parte de una máquina matrimonial. Regresó a casa pensativo, pero no siguió con el asunto. Isabela estaba en otra ciudad, en un nuevo viaje de trabajo, y él no quería parecer inseguro ni necesitado. Pero algo dentro de él que había estado dormido comenzó a despertar. Y, sin saberlo, ese inocente encuentro empezó a tejer los hilos de un destino que pronto daría un giro impensable. Esa noche durmió solo. Como tantos otros. Y, como siempre, dejó encendida la lámpara del salón, esperando que ella regresara antes del amanecer. Daniel empezó a notar los huecos, pero no podía nombrarlos. Sus viajes se hicieron más frecuentes, su agenda más errática, sus mensajes más cortos y menos frecuentes. Isabela aún mantenía su sonrisa, todavía decía, te amo, antes de irse a dormir, pero había una capa extra en esa sonrisa, algo que Daniel, por mucho que lo intentara, ya no podía lograr. Durante el desayuno habló de los objetivos que había alcanzado, de las oportunidades que le ofrecía la nueva dirección, de los elogios que recibía de un nuevo superior directo que acababa de asumir el cargo. Hablaba de ello con un entusiasmo casi infantil, como si tratara de disimular su emoción bajo el pretexto de una admiración profesional. Daniel escuchó atentamente, sonrió, apoyó. Pero poco a poco empezó a notar que ella evitaba tocar ciertos puntos, como si estuviera controlando cada palabra para no decir algo que no debía. Las conexiones que solían ocurrir en medio de la jornada laboral, solo para decirte que te extrañé, se detuvieron. Cuando él le preguntó cómo iba el viaje, ella respondió con frases rígidas y ya preparadas. Dijo que todo iba bien y luego hablaría de ello con calma. Pero ese, más tarde, nunca llegó. Y lo que antes era rutina ahora parecía un intervalo entre ausencias. Una noche, mientras ordenaba algunas carpetas en la oficina de casa, Daniel se encontró abriendo uno de los cajones del armario donde Isabela solía guardar sus cuadernos y papeles de trabajo. Nunca fue invasivo. Nunca tuvo que ser así. Pero algo ese día lo llevó allí, como un sentimiento. Solo encontró hojas sueltas, notas de reuniones y tarjetas de visita de agencias y socios. En medio de ellos, una nota escrita a mano con letra que no era la de su esposa. Te veías impresionante anoche. Todavía puedo oler tu perfume en mí. La nota no estaba firmada. No había fecha. Solo esas palabras que parecían gritar en un silencio ensordecedor. Se quedó quieto unos minutos, sosteniendo el papel entre los dedos, sin saber si romperlo u ocultarlo. Lo volvió a guardar en el cajón, con cuidado, como si quisiera preservar la duda, prolongar la negación. Intentó dormir esa noche, pero dio vueltas y vueltas, repasando los detalles con precisión clínica. Cada gesto reciente, cada excusa, cada ausencia empezó a tener demasiado sentido. En los días siguientes, Daniel actuó con una extraña serenidad. Continuó cuidando la casa, preparando la cena, enviando mensajes cariñosos. Pero por dentro algo estaba hirviendo. No fue odio. Fue una decepción. Fue la ruptura de una estructura que él creía inquebrantable. Aún así, decidió esperar. Necesitaba más. Necesitaba estar seguro. Quizás hubiera otra explicación. Quizás no se trataba de ella. Quizás esa nota había sido colocada allí por error. Necesitaba verlo con sus propios ojos. La semana siguiente, Isabela anunció que tendría una conferencia de 3 días fuera del estado. Dijo que sería una oportunidad increíble, que la junta directiva estaría presente y que necesitaba concentrarse. Daniel le deseó buena suerte,
la ayudó a elegir la ropa y le hizo la maleta. Cuando la dejó en el aeropuerto, le dio un largo beso, como si quisiera capturar ese momento por completo. Ella sonrió y dijo que volvería pronto. Él saludó con la mano y la vio desaparecer por la puerta de embarque. Horas más tarde, Daniel se encontraba en el mismo aeropuerto, con una identidad visual diferente. Gafas oscuras, afeitado limpio, una maleta pequeña. Tomó el mismo vuelo, pero con diferente compañía. Conocía el hotel, conocía el lugar de la conferencia, sabía dónde estaría ella. Durante el primer día la siguió de lejos. La vio cuando llegó sola al lobby del hotel, cuando entró al salón de actos, cuando sonrió a sus compañeros. Había un hombre en particular, un ejecutivo al que ya había mencionado, siempre con tono de admiración. Daniel lo reconoció. El hombre era mayor, guapo y confiado. Observó cuando los dos salían juntos durante el descanso, cuando hablaban en privado frente al restaurante del hotel. Isabela gesticulaba mucho y reía. Ella le tocó el brazo ligeramente. Eran discretos, pero no lo suficiente para alguien que ya sabía qué buscar. Daniel los vio salir, caminando juntos hacia la recepción. El hombre le entregó una tarjeta y ella la tomó sin dudarlo. Sonrió como alguien que guarda un secreto. Cuando regresaron al salón, Daniel ya lo sabía. Esa noche, ella no respondió mensajes. Dijo que estaba agotada y que necesitaba dormir temprano. Él simplemente respondió con, «Buenas noches, mi amor. Cuídate». Y en ese preciso momento, mientras entraba al ascensor con ese hombre, Daniel ya estaba esperando en el último piso. Vio las puertas abrirse. La vio cogerle la mano rápidamente, casi imperceptiblemente. Y vio, como si estuviera contemplando su propia ruina, que los dos entraban juntos en una de las habitaciones. No esperó más. No era necesario. Bajó tranquilamente las escaleras, cruzó el vestíbulo y salió sin que nadie lo notara. Ya tenía lo que necesitaba. Ya había visto demasiado. En el camino de regreso, el silencio era abrumador. Cada imagen se repetía en su mente como una secuencia interminable. Su risa, su tacto, la habitación. Ya no había lugar a dudas. Pero había lugar para el dolor. Y era este dolor el que ahora lo alimentaba. No había ira, no había furia. Solo había un vacío. Cuando llegó a casa, Daniel no lloró. Se sentó a la mesa de la sala, respiró hondo y empezó a escribir. La pluma recorrió el papel con calma quirúrgica. Línea tras línea, contó lo que sabía, lo que vio, lo que sintió. Pero no mencionó nombres. Él no acusó. Recién informado. Al final de la carta, escribió algo que solo ella entendería. Una frase que sería leída y nunca olvidada. Un recordatorio de que había estado allí, en silencio, mientras todo sucedía. En los días siguientes, Daniel mantuvo la rutina. Trabajó, salió a correr, llamó a su madre, pagó las cuentas. Pero también buscó un abogado. Inició el proceso discretamente, transfirió activos, cambió contraseñas, planeó su salida. No quería un escándalo. Quería justicia. No contra ella, sino por ti. Quería recuperar su dignidad, su paz. Y todo ello se haría con precisión, con respeto, pero sin piedad. Isabela regresó del viaje con la misma energía de siempre. Abrazó a Daniel, dijo que lo extrañaba, comentó las conferencias y los nuevos contactos. Habló del hotel, la comida, la dinámica del grupo. Escuchó atentamente, como siempre. Pidió poco, déjala hablar. Y habló con entusiasmo, tal vez intentando compensar algo. Pero él ya lo sabía. Sabía demasiado. Y cada una de sus palabras sonó como un eco hueco. Esa noche durmieron juntos, como en los viejos tiempos. Pero había un abismo entre los cuerpos. El timbre fue automático. El beso, ensayado. Daniel fingió, pero por dentro contaba los días. La semana siguiente, hizo otro viaje. Dijo que sería simplemente pasar la noche, un evento rápido. Él simplemente asintió. El día de la salida la llevó nuevamente al aeropuerto.
Él besó su frente. Deseo buena suerte. Y mientras ella cruzaba la puerta de embarque, él respiró hondo y supo que era la última vez. Esa noche la casa estaba vacía. Cada mueble parecía cargado de recuerdos. Daniel caminó por cada habitación, inspeccionando cada rincón. Ropa separada, objetos personales, documentos. Dejó todo en orden. En medio de la habitación, una única sábana sobre el suelo de madera, doblada con cuidado. Apagó las luces, cerró la puerta y se fue sin mirar atrás. Cuando Isabela regresó, horas más tarde de lo previsto, cansada y sin prisas, abrió la puerta con su llave habitual y la encontró vacía. Las paredes desnudas, las habitaciones haciendo eco del silencio. No había maletas, no había voces. Solo esa carta en el suelo. Mientras se inclinaba, algo en su pecho se apretó. El papel tembló entre sus dedos. Y cuando leyó la primera línea comprendió que todo había terminado. Pero lo que ella no sabía todavía, era que esto era solo el comienzo. Isabela permaneció inmóvil durante mucho tiempo. La carta entre sus dedos, sus ojos fijos en un punto que no existía, como si el mundo se hubiera detenido dentro de ella. Las maletas todavía estaban en el pasillo, los tacones altos estaban torcidos en la entrada, los hombros encorvados por el cansancio y el impacto. El silencio era tan denso que dolía. No hubo dudas en lo que leí. Las palabras fueron precisas, escritas con la calma de quien sangra en silencio. Daniel había abandonado la casa y con él toda la vida que habían construido juntos. La primera reacción fue correr por las habitaciones, llamándolo en voz alta, como si hubiera alguna posibilidad de que estuviera allí, escondiéndose detrás de lo que quedaba. Pero no hubo nada. Solo ella, la carta y el eco de su propio aliento. Durante días intentó llamar, enviar mensajes, correos electrónicos. Llamó a amigos, buscó pistas. Nadie sabía nada. Era como si se hubiera evaporado. En la empresa fingía ser normal. Siguió con las sonrisas, las reuniones, los informes. Pero por dentro me estaba hundiendo. En casa, los días parecían pesados. Dormí poco, comí mal, revisé la carta decenas de veces. En cada frase traté de encontrar una escapatoria, una apertura, un camino de regreso. Pero todo lo que encontró fue una certeza, Daniel lo sabía. Lo sabía todo. Y la forma en que decidió irse fue más cruel que cualquier discusión. Fue un adiós sin ruidos, pero con un impacto irreversible. La semana siguiente, finalmente recibió una notificación. El sobre del abogado, el sello del notario, el frío que me recorrió la espalda. Se formalizó el divorcio. Sencillo, directo. No compartir, no pelear. Renunció a todo. La casa, las posesiones, hasta el auto que fue regalo de bodas. Todo en nombre de la paz. Pero no hubo paz para ella. Simplemente había un vacío que la tragaba todos los días. Pasó horas revisando el pasado. Tratando de entender cuándo exactamente dejó de creer en ella. Tratando de identificar el momento en que el amor se convirtió en silencio. No encontré una respuesta. Pero encontró demasiados recuerdos. Y entre ellos, un dolor que no cesaba. Sin saber a quién recurrir, llamó a alguien con quien nunca imaginó volver a contactar. Un amigo lejano, alguien que había sido cercano a Daniel años atrás. Quería pistas. Necesitaba entender a dónde había ido. La voz al otro lado de la línea era cautelosa, sorprendida por el contacto. Dijo que no sabía nada. Pero antes de colgar, dudó. Y en voz más baja, casi como quien confiesa un secreto, soltó algo que llevaba días rondando en la mente de Isabela. Mencionó que Daniel había sido visto, semanas atrás, en un café cercano al centro, hablando con una mujer. La descripción era vaga, pero suficiente para generar preocupación. Isabela empezó a juntar piezas, a buscar redes sociales, a revivir nombres olvidados. Y entonces, como una flecha bien apuntada, encontró el perfil. Una mujer de dulce sonrisa, ojos tranquilos y un apellido que le resultaba demasiado familiar. Durante 2 días Isabela observó esa página en silencio. Cada publicación fue un puñetazo. Fotos en museos,
cafeterías, senderos. Y en algunas, discretamente al fondo, él. Daniel. El hombre que hasta hace unas semanas dormía a tu lado. No hubo fotos de pareja, no hubo manifestaciones públicas. Pero ella sabía leer los detalles. Sabía reconocer el brillo en sus ojos, uno que no había visto en meses. E incluso sin pruebas concretas, sabía que había algo ahí. Algo que creció a medida que ella se desmoronaba. Esa noche Isabela bebió sola. Sentado en el balcón, con una botella de vino barato, contemplando el cielo sin estrellas. Pensó en llamar, confrontar, exigir explicaciones. Pero sabía que no ayudaría. Daniel estaba calculado. Si estaba con otra persona era porque ella representaba todo lo que no había podido encontrar en casa. Y esta comprensión la destruyó más que la culpa misma. Se sentía pequeña, desechable, reemplazable. Intentó dormir, pero le ardían demasiado los ojos para cerrarlos. 2 días después, incapaz de soportar la duda, condujo hasta la dirección que descubrió a través de un correo marcado. Una cafetería discreta, rodeada de árboles y libros antiguos. Aparcó el coche con manos temblorosas. Entró. El timbre de la puerta anunció su llegada. Y allí, en la mesa del rincón, como en un guión cruelmente escrito, estaba él. Daniel. Con la misma camiseta que ella le había regalado por su cumpleaños. Y al lado, la mujer. Los dos hablaron a la ligera, como si el mundo fuera solo ese momento. No se tocaban, no se miraban como amantes, pero entre ellos existía una complicidad devastadora. Isabela no se acercó. Permaneció allí, inmóvil, contemplando la escena como si presenciara su propio funeral. Cuando se levantaron y se fueron juntos, ella corrió hacia su auto, con las manos heladas y el corazón colapsando. En las primeras horas de la mañana, después de horas de despertarse, decidió escribir. No para él. ¿Para ella misma? Necesitaba sacarlo. Y fue en ese proceso que empezó a recordar detalles olvidados. De un nombre común, de una historia antigua. Y luego, en una revelación brutal, lo entendió todo. Esa mujer, no era solo una amiga de mi juventud. Era la exnovia que Daniel tenía antes de conocerla. El que rara vez mencionaba, pero cuyas cartas una vez encontró escondidas en el fondo de una vieja caja. Se habían vuelto a encontrar. No por casualidad, no por coincidencia. Sino porque la buscó. Porque él quería. Porque en algún momento, incluso antes del partido, Daniel ya estaba tratando de recordar quién era antes de ser traicionado. En los días siguientes, Isabela intentó volver a su rutina. Pero ya no había ninguna estructura. En el trabajo, las líneas no tenían sentido. En los pasillos, las miradas se cruzaron con ella. Y ella, por primera vez, sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. El jefe con el que había cruzado fronteras ya no le hablaba. El clima entre ellos era seco, incómodo. El viaje se detuvo. Las invitaciones desaparecieron. Ella ya no era la promesa en ascenso. Ella fue la mujer que lo perdió todo, incluida ella misma. Una tarde recibió una llamada inesperada. Un número desconocido. Respondió sin pensar. La voz al otro lado de la línea era firme, serena. La voz de Daniel. Pidió conocerla. Dijo que necesitaba entregar algo en persona. Marcaron en un parque lejano. Cuando ella llegó, él ya estaba allí. Sentado en un banco bajo un árbol centenario. Él no sonrió. No habló de inmediato. Le entregó una pequeña caja. Dentro había fotografías. Cartas antiguas. Y un último mensaje. Escribí esto antes de irme, dijo sin emoción. Pero pensé que solo tendría sentido ahora. Ella abrió la hoja. Leyó en silencio. Y ahí estaba la frase final de la carta que encontró esa noche. La frase que había omitido intencionalmente: rompiste algo en mí, pero me liberaste de lo que ya no era. Ella intentó responder, pero él se levantó, caminó en dirección opuesta y desapareció entre los árboles. Se quedó allí, sola, sosteniendo el pasado en sus manos y, por primera vez,
comprendiendo que había una especie de dolor que no tenía retorno. Porque lo que Daniel se llevó consigo no fueron solo los años de matrimonio, sino la versión de él que ella alguna vez conoció. Y la única persona que aún podría alcanzarlo, ya estaba con él. Isabela permaneció sentada en la banca del parque durante largos minutos después de que Daniel desapareció entre los árboles. La caja todavía estaba en su regazo, sus ojos fijos en la hoja que acababa de leer. La frase pareció expandirse dentro de ella, reverberando en cada espacio que antes estaba lleno de certezas. El dolor era diferente ahora. Ya no era solo culpa o anhelo. Fue un hallazgo. No acababa de perder a un marido. Había perdido su última oportunidad de reparar lo que había destruido. Sus palabras no tenían ira ni veneno. Tenían algo mucho peor, libertad. Daniel había seguido adelante. Y no con cualquiera, sino con alguien que conoció antes que ella, alguien que simbolizaba el origen, el punto cero de su alma. Lo único que aún podía hacer Isabela era digerir el peso de haber sido el puente para que él reencontrara a esta mujer. Ella lo había empujado de nuevo a los brazos de alguien a quien quizás nunca habría dejado de amar. En los días siguientes, Isabela estuvo ausente del trabajo. Se encerró en el apartamento que ahora parecía más grande que nunca. Evité conexiones, ignoré mensajes. Quería silencio. Quería entender exactamente cuándo se había vuelto irreconocible. Caminó por la casa como una extraña, mirando los cuadros de las paredes como si fueran de otra persona. Empezó a desempacar armarios, a tirar ropa, objetos, papeles. No por impulso, sino porque ya no se reconocía en todo aquello. La vida que había creado estaba allí, fragmentada en recuerdos palpables, y ya no podía habitar ese escenario. Una noche, entre cajas y bolsas, encontró una vieja libreta, un diario que había iniciado en los primeros meses de matrimonio con Daniel. Hojeó las páginas, leyendo extractos sobre paseos sencillos, domingos tranquilos y pequeñas sorpresas. Las letras eran ligeras, las historias puras. Había amor allí. Amor verdadero. Y allí también, cruelmente, encontró la prueba viviente de cuanto había perdido de sí misma. Sin saber exactamente por qué, marcó el número de Daniel en su celular. El número aún estaba guardado. No esperaba que respondiera. Solo quería escuchar el tono de llamada, tal vez dejar un mensaje. Pero él respondió. La voz al otro lado de la línea era tranquila. Isabela no dijo nada durante los primeros segundos. Luego, respirando brevemente, le preguntó si podía oírla. Él dijo que sí. No con ira, no con afecto. Solo con la frialdad de quien ya no espera nada. Dijo que no le importaba suplicar ni disculparse. Dijo que solo necesitaba decir algunas cosas en voz alta. Y empezó a hablar. Ella le contó cómo se sentía desde que él se fue. Ella dijo que lo entendía todo, que no quería su perdón, pero que necesitaba que él supiera que ahora entendía el tamaño del error. Habló del orgullo, de la vanidad, de la arrogancia que la hacía ignorar señales, sentimientos, promesas. Dijo que lo amaba, sí, pero que en algún momento empezó a amarse más de la manera más egoísta que existía. Y ahora, sola, entendí que amar a alguien a menudo significa elegir por esa persona, incluso cuando eso significa renunciar a uno mismo. Daniel escuchó todo en silencio. Al final solo dije, ya lo sabía. Y colgó. Ella no lloró. Simplemente respiró hondo y miró fijamente al techo de la habitación como buscando una respuesta que no llegó. En los días siguientes empezó a salir de casa. No muy seguido, pero sí poco a poco. Frecuentaba un pequeño café cercano al barrio donde vivía, pasando allí horas con una libreta y un bolígrafo. Escribí compulsivamente. No estaba segura de qué eran esos mensajes, confesiones, arrebatos, gritos silenciosos. Simplemente dejó que las palabras salieran. Una tarde, mientras escribía, sintió una presencia junto a su escritorio. Cuando levantó la vista, vio el rostro que nunca esperó volver a ver. Camila, la mujer con la que ahora Daniel compartía sus días. Isabela se quedó helada. Camila pidió permiso para sentarse. La voz era tranquila, pero los ojos firmes. No hubo provocación ni cinismo. Había algo más cortante, la dignidad.
Camila miró a Isabela por unos segundos antes de hablar. Dijo que sabía quién era ella incluso antes de que Daniel se lo dijera. Dijo que no vino a confrontar ni exigir nada. Dijo que lo que tenían ahora no se trataba de venganza, sino de reencuentro. Pero él estaba allí porque necesitaba que Isabela supiera que no había corrido a sus brazos por ira o necesidad. Que no había buscado consuelo ni venganza. Que se volvieron a encontrar por casualidad, en un momento en el que ninguno de los dos buscaba nada. Y tal vez eso fue lo que hizo que todo fuera más sincero. Isabela la escuchaba en silencio, con el pecho ardiendo. No por celos. No por ira. Pero hay algo más profundo, la vergüenza. Camila luego dijo que Daniel no hablaba mal de ella. Quien nunca habló. Quien siempre se refirió a ella con respeto, incluso después de todo. Pero el amor que sentía había cambiado de forma. Y ahora, era otra mujer la que compartía los cafés, las tardes, los silencios. Antes de irse, Camila miró a Isabela a los ojos y le dijo con firmeza, sufrió en silencio durante mucho tiempo. E incluso entonces, solo se fue cuando supo que no quedaba nada por lo que luchar. Y se fue. Isabela permaneció allí durante horas. Esas palabras sonaron como campanas. Daniel no se había dejado destruir. Había reconstruido su propia narrativa. Y ella había dejado que su propia historia se le escapara entre los dedos. Luego de ese encuentro, Isabela decidió cambiar. No para él. Para ti. Buscó ayuda. Empezó a ir a terapia. Reanudó viejos contactos y pidió perdón a quienes le debían. Se volvió a conectar con sus propios padres, con una hermana con la que no había hablado en años. Comenzó a hacer senderismo, a cocinar y a escribir con frecuencia. No esperaba la redención. Pero yo quería la paz. Pasaron los meses. Una tarde, en una exposición de arte en el Centro Cultural de la ciudad, volvió a ver a Daniel. Estaba solo, contemplando un gran lienzo abstracto, lleno de azules y grises. Ella dudó, pero se acercó. Él la vio, sonrió cortésmente e hizo un gesto sutil con la cabeza. Ella correspondió. Permanecieron en silencio frente al cuadro. Después de unos minutos dijo, «¿Te ves bien?» Y él respondió, «Lo soy». «¿Y tú?» Respiró hondo y dijo que estaba aprendiendo a hacerlo. Él sonrió levemente. Hablaron de la exposición, de arte, de música. La conversación fue ligera, civilizada, pero sin la antigua intimidad. Al despedirse, ella le tendió la mano. Lo sostuvo por un segundo con firmeza y dijo, «Me alegro por ti». Y luego se alejó tranquilamente. Isabela se fue con el corazón más tranquilo. No hubo retorno. Pero finalmente hubo aceptación. La semana siguiente publicó un texto en un sitio web de crónica. Hablaba de elecciones, de rupturas, de silencios. No mencionó nombres ni situaciones específicas. Pero cualquiera que lea con atención lo sabría. El texto se difundió. La gente se identificó. Llegaron los comentarios. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo bueno. Daniel leyó el texto. Camila también lo leyó. Ambos en silencio. Y comprendieron, cada uno a su manera, que faltaba el punto final. No es un punto amargo. Pero un punto de paso. Isabela nunca volvió a intentar volver a estar juntos. Nunca volvió a mirar. Pero tampoco dejó de recordar. Y eso no le impidió seguirlo. Porque ahora sabía que vivir también significaba lidiar con las cicatrices. Y que algún dolor no desaparece. Pero se transforman. El tiempo parecía correr de otra manera ahora. Luego del reencuentro silencioso en la exposición, la vida de cada uno continuó a ritmos diferentes, pero llevando en común el peso de lo vivido y, principalmente, de lo que ya no pudo ser. Isabela empezó a observar su propia existencia con otros ojos. El mundo que la rodeaba no había cambiado, pero la forma en que ella lo veía sí. Las mañanas ya no estaban llenas de notificaciones ansiosas, los espejos de la casa ya no reflejaban solo la imagen de una mujer que buscaba aprobación en los rostros de los demás, sino una versión de sí misma que reaprendía, poco a poco, a perdonarse a sí misma.
Esto no significa olvidar ni justificar errores. De hecho, fue aceptar que incluso las decisiones equivocadas moldean en quien te conviertes. Y aunque todavía pesaba el sentimiento de haber desperdiciado un amor sincero, ya no lo llevaba como una cadena, sino como una marca, y las marcas no necesitan ocultarse para seguir viviendo. La rutina, antes centrada en las apariencias y en objetivos inalcanzables, ahora se guiaba por lo esencial. Comenzó dando pequeños talleres a mujeres al inicio de sus carreras, brindándoles orientación sobre marketing personal, ética profesional y, curiosamente, equilibrio emocional. Allí encontró la manera de devolver algo bueno al mundo, aunque todavía había días en los que la melancolía se colaba en sus gestos. Evité cruzarme con Daniel, aunque sabía que la ciudad no era lo suficientemente grande para garantizarlo. Sabía que, en un momento u otro, volvería a toparse con él, pero deseaba que cuando eso sucediera, estuviera lo suficientemente entera como para no temblar. Del otro lado, Daniel ahora caminaba con pasos más ligeros. Los rastros de amargura desaparecieron, reemplazados por una serenidad ganada con tanto esfuerzo. Su vida no se había convertido en un cuento de hadas con Camila, sino en algo más valioso, un espacio donde podía ser quien era sin necesidad de demostrar nada. Camila entendió sus silencios, y más que eso, no intentó llenarlos a la fuerza. Era una relación basada en el respeto, en elecciones conscientes. No necesitaban estar juntos todo el tiempo para saber que estaban conectados. Hubo largas conversaciones y momentos de silencio compartido, hubo cafés por la tarde y paseos sin rumbo. El dolor del pasado aún existía, pero ya no era protagonista. Aún así, Daniel sabía que el amor no lo eximía de las cicatrices. Algunas noches me acordaba de Isabela. No con resentimiento, ni con anhelo. Pero con una mezcla de nostalgia y asombro. Incluso se preguntó cómo dos desconocidos habían vivido bajo el mismo techo durante tanto tiempo. Cómo se habían reído, viajado, hecho planes y aún así, perdidos de una manera tan irreversible. Ya no se culpaba por no haberse dado cuenta antes. Tampoco se le ocurrió la idea de que podría haberla detenido. Entendí que algunas personas simplemente eligen caminos que los alejan de las personas que más aman. Y que, en determinados casos, el amor no basta para salvarles de sí mismos. Una mañana, mientras ordenaba documentos viejos, encontró una carta que nunca entregó. Era una carta que había escrito al comienzo del proceso de divorcio, incluso antes de salir de casa. Un estallido crudo, directo y doloroso. Leyó esas palabras con un desapego casi clínico y se dio cuenta de que el hombre que las escribió ya no existía. Decidió quemarlo. No por la revuelta, sino por la liberación. Ya no necesitaba conservarlo. El perdón que una vez quiso dar ya se le había dado, aunque fuera en silencio, aunque no hubiera vuelta atrás. Isabela, a su vez, ahora enfrentaba un dilema que nunca imaginó que enfrentaría. Había surgido una propuesta profesional de alto nivel. Una multinacional que buscaba a alguien con tu perfil, tu experiencia, tu historia. Pero la vacante estaba en otro país. Sería un nuevo comienzo radical, alejado de todo y de todos. La propuesta era tentadora, el salario alto, el puesto prestigioso. Pero aceptar significaba acabar definitivamente con cualquier posibilidad de reencontrarse con el pasado. No solo con Daniel, sino con todo lo que todavía estaba tratando de resolver dentro de sí misma. Se quedó despierto toda la noche, habló con terapeutas, amigos e incluso con su hermano, con quien no había hablado en años. Todos decían que merecía una nueva oportunidad. Que reconstruir tu vida en otro lugar podría ser la liberación definitiva. Pero había una voz dentro de ella que vacilaba. Una voz que decía que huir no era empezar de nuevo, solo era cambiar el escenario de la misma trama. Un día, al salir de una reunión con los directivos de la nueva empresa, vio a Daniel en la acera de enfrente. Él no la vio. Estaba distraído hablando con un compañero de trabajo. Llevaba una camisa clara, su cabello era un poco más largo y su barba estaba bien cuidada. Parecía tranquilo y eso la desmoronó. No porque todavía lo deseara, sino porque sabía que parte de quien era él ahora había sido moldeado por su ausencia. Y allí, en medio del tráfico, entendió que tal vez empezar de nuevo significaba realmente dejarlo atrás, pero con la dignidad de quien termina lo que hay que cerrar. La semana siguiente programó una cena con Camila.
No fue fácil. Tardó un poco en escribir el mensaje, dudó antes de presionar enviar. Pero la trataron con amabilidad. Se sentaron en un pequeño restaurante privado. Camila lució un vestido discreto, el cabello recogido y una mirada atenta. Isabela le agradeció el encuentro y de inmediato dijo que no estaba allí para interferir en nada. Solo quería contar algunas verdades, no para justificar lo sucedido, sino para liberarlos a ambos de lo que aún pendía entre ellos. Dijo que había recibido una oferta para salir del país y que estaba a punto de aceptarla. Dijo que no esperaba comprensión ni consejos. Solo quería dejar claro que, a pesar de todo, reconocía que el amor que ahora Daniel tenía por ella era genuino. Camila escuchó atentamente. No hubo amplias sonrisas ni abrazos forzados. Pero al final ella simplemente dijo, si encuentras la paz, no importa dónde estés, será un buen lugar. Y eso fue suficiente. Esa misma noche, Isabela caminó sola por la avenida iluminada. El ruido de los autos, las voces, los pasos, todo parecía lejano. Pensó en todo lo que había experimentado, las decisiones que tomó, las que aún necesitaba tomar. No había más miedo. No hubo más intentos de reconquistar, de reparar, de reescribir lo sucedido. Solo existía la certeza de que necesitaba permitirse una nueva historia. Uno que se basó en quien se había convertido, no en quien había tratado de ser para complacer a los demás. Daniel se enteró de la propuesta poco después. Un amigo en común comentó. No preguntó nada a nadie, no intentó averiguar detalles. Pero siguió pensando. Sintió una punzada en el pecho, no por la pérdida, sino por el cierre. Era como si, finalmente, se hubiera completado el ciclo. Esa noche, miró a Camila a su lado en el sofá, con los pies sobre la alfombra, leyendo un libro al azar. Sonrió. Ella preguntó qué era. Él simplemente dijo, nada, solo estoy feliz. Y era verdad. Porque en ese momento supo que lo que había construido allí no era un escape, ni un reemplazo. Era un amor limpio y sereno que no necesitaba promesas, solo presencia. Mientras tanto, Isabela preparaba los papeles, arreglaba los detalles de la mudanza, vendía lo que no podía llevarse. Cada objeto dejado atrás fue una liberación. Cada firma, un adiós simbólico. Sabía que no cargaría con la culpa para siempre. Pero también sabía que no podía borrarlo. La vida está hecha de recuerdos, pero también de decisiones. Y lo suyo, ahora, era marcharse. No por debilidad. Pero por coraje. Porque a veces el mayor acto de amor propio es dejar ir lo que ya no se puede arreglar y permitir que algo nuevo florezca donde antes solo había dolor. Y así, sin siquiera saberlo, ambos se encaminaban hacia la última página de una historia marcada por errores, elecciones y consecuencias. Pero, al contrario de lo que muchos piensan, no necesitaba finales perfectos. Solo necesitaban ser verdad. La despedida de Isabela de la ciudad donde ocurrió todo no estuvo marcada por anuncios ni ceremonias. Eligió el silencio, la discreción de quien entiende que ciertos finales no requieren audiencia. El último día caminó sola hacia los lugares donde más sentía que había dejado partes de sí misma. El kiosco donde compraba revistas los domingos, el banco de la plaza donde tomaba un café rápido entre reuniones, la librería donde encontró un libro que Daniel le recomendó años antes. La ciudad entera parecía respirar recuerdos, pero ella ya no lloraba cuando los tocaba. Simplemente lo sentí, con la serenidad melancólica de quien ha aprendido a vivir con sus propios fantasmas sin alimentarlos. Había un nuevo peso en su paso, no de culpa, sino de conciencia. Y eso, por difícil que fuera, trajo cierta paz. Los días previos al viaje estuvieron llenos de detalles logísticos, contratos, visas, últimas conversaciones con los pocos amigos que aún tenía. En ningún momento pensó en informarle a Daniel sobre el cambio. Sabía que si él lo sabía, tal vez no diría nada, o tal vez simplemente diría, buena suerte, y eso sería más de lo que su corazón podría soportar. La tarde antes de embarcar decidió visitar un café diferente, alejado del recorrido habitual. Necesitaba aire, novedad, un ambiente que no le recordara absolutamente nada. Se sentó cerca de la ventana, pidió té y abrió el cuaderno donde había estado escribiendo cartas que no serían enviadas. Frases sueltas, recuerdos,
Pequeñas confesiones que aún necesitaba escuchar en voz alta. Mientras escribía, una voz masculina interrumpió el flujo de pensamientos. ¿Puedo sentarme aquí? Está lleno de gente. Miró y vio a un hombre de expresión tranquila, con libros bajo el brazo y expresión tranquila. Él asintió, sin palabras. En los primeros minutos cada uno permaneció inmerso en su propio universo, pero un comentario sobre el libro que estaba leyendo acabó generando conversación. Era una novela psicológica sobre el perdón, las cicatrices y los nuevos comienzos. El tipo de libro que parece elegido por el destino cuando alguien necesita escuchar ciertas verdades sin tener que preguntar nada. El diálogo fue evolucionando, y cuando se dieron cuenta ya era de noche. Se llamaba Vicente, un periodista que estuvo unos meses en la ciudad cubriendo una agenda cultural. La conversación transcurrió sin intenciones, sin expectativas. Solo dos desconocidos compartiendo historias en mesas vecinas. Pero lo que conmovió más profundamente a Isabela fue la total ausencia de juicio. Vicente escuchó con genuina atención y, en cierto momento, se encontró contando partes de su propio viaje con un nivel de dedicación que no tenía con casi nadie más. No dijo nombres. No detalló la traición. Simplemente compartió sentimientos, dilemas, arrepentimientos. Él la escuchó como si su dolor fuera nuevo, importante, y cuando terminó, dijo algo que no dejaba de resonar en su interior: a veces, nos perdemos tanto tratando de salvar a otros que nos olvidamos de rescatarnos a nosotros mismos. Pero saber eso es un comienzo. Isabela salió de aquel café con la extraña sensación de haber conocido a alguien en el momento exacto en que se despedía de todo. No pidió contacto, él tampoco. Ambos entendieron que había cosas que debían permanecer ahí, esa noche, en ese momento único. Al día siguiente, camino al aeropuerto, no pensó en nada más. El auto atravesó calles y avenidas que parecían lejanas, como si pertenecieran a una vida que ella ya no habitaba. Al entrar al vestíbulo, respiró hondo y no miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, algo dentro de ella dudaría. Y ella ya no quería dudar más. Solo quería seguir. Al otro lado de la ciudad, Daniel caminó junto a Camila por una feria de arte al aire libre. Ella se reía de algo que había leído en un cartel y él la miraba con la misma admiración silenciosa que había aprendido a cultivar. Los dos habían encontrado su propio ritmo, sin prisas, sin presiones. Compartieron el presente con la conciencia de quienes han enfrentado demasiado en el pasado. Con el paso de los días, Daniel descubrió en Camila un tipo de amor que no requería demostrarse todos los días. Era constante, confiable. Pero no fue por eso que no sentí, de vez en cuando, pequeñas pulsaciones de nostalgia. No para Isabela específicamente, sino para una parte de él que quedó atrapada en ese tiempo, en esa historia. Era como una cicatriz que ya no dolía, pero que todavía se podía sentir bajo los dedos. Una noche, durante una sencilla cena en casa, Camila mencionó que un conocido se había mudado al extranjero por motivos de trabajo. El discurso fue casual, pero desencadenó un pensamiento repentino en Daniel. Nunca supo oficialmente el destino de Isabela. Nunca quise saberlo. Pero allí, escuchando eso, por primera vez se preguntó qué había hecho con su vida después de todo. No es que quisiera volver a estar juntos o revisar sus heridas. Era solo curiosidad humana. Un rasgo de cuidado que sobrevivió hasta el final. Camila notó el breve silencio y, con madurez, le preguntó si se encontraba bien. Él respondió que sí, que a veces simplemente le sorprendía la ligereza que había logrado encontrar, incluso después de todo. Y ella sonrió, sabiendo que su ligereza era también resultado del cuidado con que lo había acogido. Pasaron los meses. Isabela se adaptó rápidamente a su nueva vida. El trabajo era exigente, el idioma era un desafío constante, pero había una nueva disposición en ella, como si cada parte de su vida diaria fuera una página en blanco. Hizo nuevos amigos, empezó a tomar clases de italiano, exploró la ciudad con ojos de aprendiz. Y en medio de este proceso de reconstrucción, llegó por correo electrónico una invitación inesperada. Un editor había leído sus textos publicados online y quería hablar sobre la posibilidad de transformar sus crónicas en un libro. La idea la sorprendió. Escribir siempre había sido una salida, nunca una intención profesional. Pero algo en ella vibró. Quizás,
por primera vez, sintió que su dolor podía, de hecho, convertirse en algo hermoso. En la primera reunión con el editor escuchó sinceros elogios, sugerencias de estructura y plazos. Y al final de la conversación, una propuesta, que incluya una sección con cartas no enviadas, fragmentos de sentimientos crudos. Isabel vaciló. Eso la expuso. Pero también la liberó. Regresó a casa, abrió su viejo cuaderno y releyó algunas de las confesiones más íntimas. Y allí, casi intuitivamente, supe que esas palabras ya no eran solo suyas. Eran trozos de historias que llevaban muchas personas, incluso sin saber nombrarlas. Aceptó el desafío. A medida que el libro iba tomando forma, Isabela empezó a revisitar viejos dolores con más valentía. Y, curiosamente, eso no la hizo retroceder. De lo contrario. Era como si cada revisión, cada elección de palabras, cada corte, fuera un ladrillo más en el puente que la separaba definitivamente del pasado. Daniel nunca supo sobre el libro. Camila alguna vez comentó que había visto algo en internet con el nombre de Isabela, pero que no lo había leído. Y él simplemente asintió. No porque no quisiera saberlo, sino porque entendí que algunas cosas pertenecen al silencio. Era un honor permitir que la historia de alguien continuara sin necesidad de su interferencia. El libro fue publicado con una recepción modesta pero sincera. Los lectores se identificaron, escribieron mensajes, compartieron su propio dolor. Isabela, ahora más segura de sí misma, ya no buscó aplausos. Lo que ella quería, y finalmente tuvo, era paz. Una tarde, cuando abrió su bandeja de entrada, encontró un correo electrónico sin título, sin remitente claro, con una sola línea: encontraste tu voz. Era de Vicente, el cafetero. Sonrió. Él respondió con un simple «gracias». No sugirió un reencuentro, no pidió más palabras. Eso fue suficiente. Sabía que ciertas personas aparecen solo para iluminar zonas oscuras. Y ese ya es un trozo de papel demasiado valioso como para desperdiciarlo en extensiones. Isabela caminaba por una calle arbolada al final de una tarde soleada cuando vio, en el reflejo de un escaparate, su propia imagen sonriendo. Una sonrisa ligera, auténtica, sin ningún intento de disimularla. Y en ese instante comprendió que por fin estaba completa. No porque hubiera olvidado el pasado, sino porque lo había integrado con madurez en el presente. Al mismo tiempo, se detuvo, sacó su celular del bolso e hizo algo que no había hecho en mucho tiempo: le escribió un mensaje a Daniel. Corto, directo, sin drama. Gracias por ser mi espejo cuando necesitaba verme. Te deseo todo lo mejor. Y no esperó respuesta. En otro país, a otro ritmo, en otro suspiro, terminó una historia. Ni con explosiones, ni con lágrimas. Pero con la silenciosa dignidad de quien afrontó sus sombras, atravesó el caos y, al final, entendió que el amor no siempre vence. Pero él siempre enseña. Y eso, a veces, es aún más importante. La vida está determinada por detalles que casi nunca notamos. Es en los espacios entre una elección y otra, entre el silencio de un gesto y la vibración contenida de una mirada, donde todo se transforma. Meses después de la partida de Isabela, los caminos siguieron su propio caudal, como ríos que dejan de correr paralelos y se alejan hasta convertirse en solo un recuerdo el uno del otro. Daniel se estaba consolidando en un nuevo capítulo de la vida que no requería ostentación ni declaraciones públicas. Lo que existía ahora era maduro, estaba presente y era esencial. Él y Camila habían decidido vivir juntos no por impulso, sino porque encontraron un tipo de conexión que no necesitaba ceremonia. La casa que eligieron tenía grandes ventanales, un balcón con plantas y espacio suficiente para que ambos mantuvieran preservada su individualidad, sin dejar de compartir lo que realmente importaba. Los días transcurrieron con ligereza, e incluso los momentos de tensión los afrontamos con una madurez ganada por el tiempo y las cicatrices. Daniel había redescubierto una parte de sí mismo que creía perdida y, sin tener que borrar el pasado, logró darle un nuevo significado. Un sábado por la mañana, mientras ordenaba libros en estantes recién armados, Camila encontró una vieja foto de Daniel, todavía con Isabela. Ella lo sostuvo por un momento, lo miró atentamente y, en lugar de esconderlo, se lo mostró. Daniel sonrió, no con tristeza, sino en reconocimiento.
Dijo que había olvidado esa imagen. Camila acaba de decir que todo el mundo tiene una historia previa y que algunos recuerdos no necesitan borrarse para que puedan florecer otros nuevos. Guardaron la foto en una caja de recuerdos, no como un secreto, sino como parte de un ciclo cerrado con respeto. Sabían el valor de todo lo que habían hecho para estar ahí, en ese momento, con la dignidad de quien no necesitaba fingir que nada había pasado. Isabela, por su parte, había vivido cambios que no estaban escritos en ningún plan. El libro que publicó superó los límites de las expectativas y acabó siendo seleccionado para un premio literario internacional. Su nombre empezó a circular en eventos, mesas redondas y entrevistas. Pero el éxito no la deslumbró. Continuó saliendo temprano, recorriendo las calles de la nueva ciudad con sus auriculares, su cuaderno y una ligereza que no se construía con la ausencia del dolor, sino con la aceptación plena del mismo. Un apartamento nuevo, más pequeño y tranquilo se había convertido en su refugio. Las ventanas daban la bienvenida a la luz de la tarde y el escritorio junto a la estantería era su lugar sagrado. Una de estas tardes recibió una invitación para participar en un documental sobre historias reales de superación emocional a través de la escritura. Era algo que podría llevarla a lugares aún más lejanos, no solo geográficamente, sino espiritualmente. Lo pensó durante días, hasta que aceptó. No por vanidad, sino porque sentía que ahora tenía algo que decir que podría ayudar a otras personas a no perderse como ella. En el estreno del documental, meses después, el equipo organizó una sesión cerrada para invitados y algunos lectores seleccionados. Entre tantos rostros, había uno que no esperaba ver entre el público. Vicente. Sentado en la penúltima fila, con la misma mirada tranquila y sonrisa discreta. Al final, no se acercó más. Simplemente se levantó, saludó y se fue. Isabela lo siguió hasta la acera, los dos se encontraron en la cálida noche y dijeron algunas palabras. Hablaron de la época, de los caminos que tomaron, de las coincidencias que tal vez no fueron tan casuales después de todo. Seguía siendo el mismo hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Ahora era la mujer que había aprendido a hablar con un corazón limpio. Intercambiaron contactos y esta vez no dejaron que la historia muriera por casualidad. Empezaron a hablar con frecuencia y, con el tiempo, surgió algo más. Nada rápido, nada necesitado. Solo un deseo mutuo de construir algo que no necesitara demostrar su valía en cada momento. Pasaron los años. El libro de Isabela se convirtió en referencia, utilizado en universidades, leído en clubes literarios, discutido en grupos terapéuticos. Daniel, en paralelo, continuó desempeñando su trabajo con excelencia, conciliando ahora su rutina con un proyecto social encaminado al equilibrio emocional en el entorno corporativo, algo que surgió de su propia experiencia y de la necesidad que vio en otros hombres de expresar sus vulnerabilidades sin pudor. Camila comenzó a dar conferencias sobre relaciones saludables, comunicación empática y reconexión emocional. Juntos, crearon un ambiente donde dieron la bienvenida a personas, historias y experiencias sin juzgar. Se convirtieron en una pareja admirada no por su apariencia, sino por la autenticidad que irradiaban en cada elección que hacían. Un día, en una conferencia internacional sobre conducta y literatura, Isabela fue invitada a abrir el evento. Daniel también estuvo en el programa, como orador en un panel enfocado en la salud emocional de los hombres. Ninguno de los dos sabía de la presencia del otro hasta que encontraron sus nombres detrás del escenario. Cuando se vieron, no había tensión. Solo una sonrisa serena, seguida de un largo abrazo. Después de todo, era la primera vez que hablaban como dos personas enteras y maduras, absolutamente conscientes de en quién se habían convertido. Le preguntó por su familia. Ella habló de Vicente. Comentó sobre el trabajo de Camila. Intercambiaron impresiones sobre las charlas, elogiaron el camino recorrido y antes de despedirse, Isabela dijo algo que selló el ciclo con la profundidad de un verdadero adiós. El dolor fue real. Pero la libertad que nos dio fue aún mayor. Daniel simplemente respondió, sí. ¿Y sabías qué hacer con ella? En la audiencia de esa conferencia, los dos subieron al escenario en diferentes momentos. Pero sus discursos conectaban de forma casi simbólica. Habló de reconstrucción. Él, de la reconciliación consigo mismo. El público los aplaudió no solo por sus palabras, sino por su postura. Allí,
frente a cientos de personas, estaban dos historias que alguna vez fueron una y que hoy, incluso en caminos separados, se entrelazaron en lo que dejaron como legado. Isabela regresó a casa esa noche con el corazón alegre. Vicente la esperaba con vino y pasta fresca. Se sentaron a la mesa, rieron, hablaron de todo menos del pasado. No porque lo ignoraran, sino porque ya habían aprendido todo lo que él podía enseñar. Daniel y Camila, en otro rincón del mundo, brindaron en su patio trasero con jugo fresco y música suave de fondo. Ella apoyó la cabeza en su hombro y dijo, con la seguridad que solo dan los años, nos elegimos todos los días. Y eso es lo más importante. La besó en la frente, cerró los ojos y agradeció todo lo que tenía que terminar para que esto pudiera comenzar. Esta historia termina donde tantas otras comienzan, en el punto exacto donde el dolor se convierte en fuerza, donde el pasado deja de ser prisión y se convierte en puente. Y ahora, después de escuchar todo esto, cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué parte te marcó más? Deja tu opinión aquí en los comentarios, es muy importante. Aprovecha para suscribirte al canal, para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar, a través de la ficción, cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas reales. Hasta la próxima.